Muy bien, continuamos en el show de la selección, el único programa partidario de la selección argentina con transmisiones en todos los partidos donde juegue la selección. Y tenemos la oportunidad de hablar con Ricardo Julio Villa, volante mediocampista, campeón del mundo de Argentina 78, aquella notable consagración de la mano de César Luis Menotti en el banco. Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? Rubén Gómez es mi nombre. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué recordás de aquella consagración, de ese Mundial 78, de la mano de Menotti, todos los jugadores, claro está, tu participación en alguno de los partidos? Y si hubo un partido de ese Mundial a donde hizo un clic en el grupo y se sintieron campeones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy difícil describir en pocas palabras las sensaciones que tuvimos en ese título tan ansiado para el fútbol argentino, porque hasta ese momento era como que éramos campeones morales, pero nunca habíamos sido campeones reales. Con respecto a si hubo algún partido en particular, no creo. Sí que la confianza fue aumentando, que cada vez confiábamos más en nuestra propuesta futbolística. En aquel entonces el fútbol europeo tenía una dinámica distinta y parecía que nosotros, que para el fútbol sudamericano era muy difícil enfrentar un equipo europeo. Pero bueno, estábamos convencidos de que con nuestro estilo, con nuestra forma de jugar, a lo mejor un poco más pausado, pero más pensante, era la solución. Así que el recuerdo es hermoso, es decir, 6 meses concentrado para un objetivo y haberlo conseguido, creo que fue algo soñado. Y ahí empezó a cambiar la historia del fútbol argentino. Con el título del 86, Argentina ya hoy, en cualquier competencia internacional, ya sea juvenil o mayor, es candidato. Y eso es por todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, Víctor Santander te saluda. Y me gustaría saber tu opinión respecto de esta polémica que se instaló esta semana en referencia a la discusión que se dio entre Ricardo Lavolpe y Oscar Ruggeri con lo que tiene que ver entre los campeones del 78 y los campeones del 86, con la preparación, con la improvisación y bueno, los laureles que tuvieron unos y que tuvieron otros respecto de el logro de la Copa del Mundo. Mira, creo que todo lo que dijo La Volpe corre por su cuenta y él tendrá sus argumentos o fundamentos para expresar eso, pero yo digo, un equipo que salió campeón del mundo, es difícil pensar que fue improvisado. Creo que uno puede planear un partido o un torneo de una manera y después se puede ir modificando a medida que los partidos se van jugando. Una expulsión, una lesión y entonces aparece a lo mejor un jugador que no jugó los últimos 5 o 6 partidos o 10 partidos previos al Mundial. Así que son polémicas que yo las tomo como graciosas. Me parece que no tienen argumentos como para que la discusión sea seria. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Augusto Fraschina. Eh, Quiero hablarte puntualmente de la gran final ante los Países Bajos y bueno, mucho se habla, ¿no? De la ausencia de Johan Cruyff, ¿no? De la figura de Holanda, de que venía siendo uno de los mejores jugadores o el mejor jugador del mundo en aquellos tiempos, el mejor equipo del mundo. Y mucho se dice que hubiera pasado si Cruyff jugaba esa final contra la Argentina. Yo quiero consultarte primero cómo viste a esa Holanda sin Cruyff, cómo era ese equipo, qué tan bueno era, porque para muchos ha quedado en la historia del fútbol. Y si te animarías a decir si realmente esa final se ganaba estando Cruyff dentro del campo de juego, porque lógicamente que iba a ser un partido mucho más complicado, ¿no? Mirá, las suposiciones son difíciles de imaginársela. Para mí, Holanda del 74 era mejor. Tenía una frescura, una dinámica muy interesante, muy linda, revolucionaria, pero en el 78 tenía algo de toda esa mística
pero no tenía ese mismo convencimiento que mostró en Alemania. Y por supuesto que si jugaba Johan hubiera sido o, otro partido. Tampoco un jugador por ahí puede cambiar. Es lo mismo que podemos decir si Maradona no jugaba en el 86 o algo así. Es muy difícil imaginarse ese tipo de suposiciones. Así que nosotros le ganamos a Holanda, que después de eso Holanda empezó a desaparecer después del 78. Así que el Holanda del 74 era realmente un equipo impresionante. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, es un placer saludarlo. Gustavo Pacenti lo está saludando. Y coménteme brevemente qué significaba en la época que usted jugó en la selección argentina pasar, como pasó usted, al fútbol inglés, teniendo en cuenta que en esa época, tanto en Inglaterra como en las grandes ligas de Europa, no se permitía tener tantos extranjeros, es decir, había un cupo muy minoritario. Bueno, fue una experiencia fantástica, es decir, y una aventura también porque con Ardiles tomamos la decisión de ir a jugar al fútbol inglés que no tenía cupo, es que no había extranjeros en la liga y fue una situación bastante complicada al principio, sobre todo por el idioma, que dificultaba muchísimo entender lo que pasaba alrededor nuestro, pero hoy, viéndolo a la distancia, fue una gran experiencia y eso lo tomo como muy positivo, ¿no? ¿Cómo estás, Ricardo? Agustín de Julis te saluda. Y yo quiero saber cómo viviste puntualmente el año 1982, jugando en el Tottenham en Inglaterra, en un momento de plena guerra entre argentinos e ingleses por las Islas Malvinas. Si te tocó sufrirlo eso o sentiste algún tipo de, no sé si llamarlo discriminación, pero si te hicieron sentir ser argentino estando en Inglaterra, porque aparte en esa época, si no me equivoco, tu compañero de equipo Ardiles se había ido al fútbol francés, así que durante un tiempo también tuviste que transitar solo esa estadía en el Tottenham. Bueno, fue una situación incómoda, te diría yo. No mucho más que eso, porque lo he repetido un montón de veces, los ingleses han tenido conflictos permanentemente en todo el mundo y estaban muy acostumbrados a ese tipo de situaciones. Así que a ellos no les sorprendió demasiado nada y me trataron realmente bárbaro. Pero la incomodidad, como te dije antes, seguro que uno la siente, es decir, estar en su momento combatiendo tu país contra el país que vos estás desarrollando tu actividad no es lo mejor, pero la verdad me trataron muy bien y no tuve ningún problema. Estamos hablando con Ricardo Julio Villa en el show de la selección. Ricardo, te quiero preguntar acerca de esto. Argentina supo explotar las condiciones de Mario Alberto Kempes en el Mundial 78, consagrándose campeón de la mano de Menotti. Bilardo supo explotar las condiciones de Maradona en el 86. Y la pregunta es, según tu mirada, conocedor del fútbol, ¿por qué los técnicos que pasaron con la selección argentina no pudieron explotar ganando campeonatos con Messi? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué es lo que no se pudo lograr? Qué lindo sería tener la respuesta, ¿no? Creo que nosotros al tener a Messi ya pensábamos que éramos campeones de todo y creo que eso no nos hizo bien porque le dimos toda la responsabilidad a Leo y Leo la asumió, pero para ganar partidos se necesita un equipo, una continuidad de trabajo. Creo que hubo cambios bastante rápido en la selección, no se respetaron los 4 años mínimos que se respetaban en la época de Menotti y Bilardo, y eso puede influir, ¿viste? Me da la sensación de que todavía estamos a tiempo y ojalá que el técnico de la actualidad en la selección, que me parece joven, que no tiene experiencia, a lo mejor lo puede lograr, armar un equipo
y en ese equipo seguro que Messi va a sobresalir y podemos ser campeones seguro. A mí no me cabe duda porque jugadores hay que armar ese equipo que sea competitivo y que no esperar simplemente que Messi nos salve, sino ayudar a Messi con un equipo. Ricardo, quería preguntarte respecto de la lista de convocados del Mundial en el cual vos participaste y ganaste junto con tus compañeros y la ausencia de Diego Armando Maradona, un joven y emergente Maradona en plena curva ascendente de su carrera en Argentinos Juniors. Si vos hubieras estado en el lugar de Menotti, lo hubieras integrado a la lista? ¿O crees lo contrario? ¿Crees que fue una decisión acertada? ¿Cuál, desde tu lugar, desde hoy, digamos, con el diario del lunes, si se quiere, cuál es tu opinión respecto de esa polémica ausencia de Maradona en el Mundial 78? Nunca he charlado con Menotti de esto, pero me imagino que la única contra que tenía Diego, que era un pibe, que recién empezaba, que estaba su carrera en ascenso, que era un jugador totalmente distinto, y eso Menotti lo sabe, lo sabía, pero yo creo que Menotti optó por poner a alguien de más experiencia, que por ahí en la presión psicológica que es el fútbol en la Argentina y más jugar un campeonato mundial por primera vez. Creo que eso debe haber sido la única razón por la que el flaco no lo llevó a Diego, porque después seguro que tenía las condiciones que teníamos cualquiera de los que integramos ese plantel, ¿no? Ricardo, ¿y cómo se sentía? O mejor dicho, ¿cuáles eran las sensaciones que tenía un jugador, sobre todo el argentino, mientras pasaba el tema de la dictadura militar? Se jugaba cómodo, se jugaba incómodo, se jugaba pensando bueno, estas cuestiones políticas que está atravesando el país. Se podía jugar bien, se pensaba quizá en lo que le pasaba a las personas bueno, con las Fuerzas Armadas. En definitiva, Ricardo, ¿era lindo jugar un mundial en plena dictadura militar? Lo que pasa que el futbolista por ahí en la actualidad o siempre no está pendiente de lo que pasa en el país y los problemas que tiene cada gobierno, sino simplemente tiene la ilusión de jugar al fútbol, de jugar en la selección y de salir campeón. Por supuesto que hubo momentos de incomodidad, como nosotros salíamos de la concentración y cuando volvíamos teníamos que nos revisaban el bolso, nos controlaban todo, había gendarmes que controlaban todo eso. Eso fue la única incomodidad y que por ahí había soldados custodiando las entradas de la selección. Entonces eso por ahí llamaba la atención, pero la incomodidad, no, te diría que no, porque como te dije antes, el futbolista lo único que quiere y está pendiente es de jugar, no de las situaciones que le toca vivir al país. Desgraciadamente, nosotros tenemos eso sobre nuestras espaldas y a veces nos quita un poquito de mérito, ¿no? Ricardo, sencillamente en el Mundial 78, nómbreme un jugador que a usted le impresionó cómo jugaba ese jugador. Si es que hay un jugador que a usted lo haya impresionado en el Mundial 78, pero no de sus compañeros, sino de cualquiera de las otras selecciones que jugaron en ese Mundial. No recuerdo uno en especial. Nosotros teníamos cierto complejo con los equipos europeos porque se decía que se jugaba, que tenían otro ritmo, que tenían otra dinámica y que nuestro fútbol era lento y que no tenía sorpresas y eso fue uno de los trabajos más importantes que tuvo el Flaco, convencernos a nosotros de que podíamos jugarle de igual a igual a equipos europeos y todo eso. Creo que no hubo figuras descollantes en ese mundial individualmente como para que me haya llamado la atención.
me llamaba la atención, como te dije, algo de todo esto, la dinámica, la concentración y la profesionalidad que tenían equipos europeos, ¿no? Ricardo, ¿y cómo viviste vos puntualmente la final ante Holanda, teniendo en cuenta que en ese partido no te tocó estar convocado, o sea que tampoco formabas parte del banco de suplentes? Y en ese momento también había una situación media extraña, por lo menos para los tiempos que corren, de que los jugadores que no estaban convocados no tenían contacto, si se quiere, con el resto de los jugadores del plantel, y se vivía una situación un tanto particular, por lo menos para lo que es hoy en día. ¿Cómo lo viviste vos puntualmente? ¿Dónde lo viviste? Y también en cuanto a los nervios, la ansiedad seguramente del momento, esa final ante Holanda. Bueno, la viví como un hincha más, te imaginás que era el partido final, era la frutilla del postre y había que ganarlo. Bastante incómodo lo vi porque estábamos en el vestuario, en la cancha de River, porque no había lugar donde sentarnos, estaba todas las plateas y el estadio totalmente cubierto, así que nosotros lo vimos desde el vestuario, lo sufrimos porque no teníamos una visión totalmente del partido y así llegamos a la largue y a lo que significó todo eso. Me pareció todo ese tiempo demasiado largo, porque cuando uno es protagonista el tiempo es como que pasa más rápido. Así que cuando llegó al final, una relajación total. En el vestuario fue una alegría incalculable, inmensa, porque creo que todos nosotros hicimos un gran esfuerzo y a veces se gana y a veces se pierde. Nosotros tuvimos la suerte de ganar y conseguir nuestro primer título a nivel mundial. Creo que eso ya es historia y me alegra muchísimo, ¿no? Ricardo Villa, un campeón del mundo, conversando con nosotros acá en el aire del show de la selección. Ricardo, un saludo, muchas gracias por estos minutos y hasta cualquier momento. Abrazo grande. Abrazo para ustedes, nos vemos, chau chau.